Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy exploraremos los conceptos de fluir y la dualidad y su relación con la meditación. Si es la primera vez que te unes a nosotros, te recomiendo escuchar la primera sesión, donde explico de manera sencilla por qué meditar y cuáles son sus beneficios. Como siempre, primero hablaremos sobre los conceptos y luego haremos una práctica de meditación guiada. Para entender mejor el tema de hoy, tomemos una idea del libro El Camino del Tao, de Lao Tzu. En el capítulo 5 se dice que el Tao no elige bandos. El Tao es el fluir de la vida misma, la realidad tal como es. No toma partido entre un lado y otro, sino que lo integra todo. Esto nos muestra que cada cosa y cada ser tienen dos aspectos, lo que podríamos llamar bueno y malo. Cuando aceptamos ambas partes, aceptamos la realidad completamente y podemos fluir con ella. Por ejemplo, un padre que acepta a su hijo con todas sus virtudes y defectos genera una relación más armónica. No intenta cambiarlo, simplemente lo quiere tal como es. Y esa aceptación permite que la relación fluya naturalmente. En la meditación, esta idea se refleja cuando aceptamos todo lo que ocurre mientras meditamos. Nos enfocamos en la respiración y si aparecen pensamientos o distracciones, no los rechazamos, simplemente los observamos y dejamos pasar. Asimismo, si por ejemplo nuestro perrito empieza a ladrar mientras meditamos, podemos atenderle si es necesario y luego regresamos a la práctica de meditación sin frustrarnos. Así, la meditación nos entrena para aceptar la realidad tal cual como es, sin luchar contra ella. Nos ayuda a manejar la dualidad en nuestra vida diaria, permitiéndonos fluir sin engancharnos a lo que sucede ni desperdiciar energía en resistencias innecesarias. Si veis los episodios anteriores, podéis ver la explicación de todos estos conceptos en más detalle. Ahora pasemos a la práctica. Vamos a empezar nuestra práctica de meditación. Vamos a colocarnos en una silla cómodamente, la espalda recta, los pies en el suelo o apoyados de alguna manera en la silla, como más cómodos estéis, y si preferís estar sobre una alfombra en el suelo en posición loto con las piernas cruzadas, eso depende de vosotros, como más cómodos os sintáis. Lo que sí que es importante, como siempre os recuerdo, es que mantengamos la espalda recta, relajada pero al mismo tiempo recta, ¿vale? No queremos dañar nuestra espalda. A mí al principio, cuando empecé a meditar, me resultaba muy duro, muy difícil mantener la espalda recta, pero con la práctica lo conseguí y ahora lo hago inconscientemente. Siempre que no estoy sentada con un respaldo en una silla, siempre estoy con la espalda recta, siempre. Vamos a cerrar los ojos y vamos a sentir también cualquier sensación en nuestra piel. Percibimos cualquier aroma en la habitación donde estamos. Y si surge alguna interrupción, no os preocupéis. La meditación consiste justamente en eso, en entrenarnos para volver al momento presente, lo que es lo mismo a la respiración, a nuestra respiración, que la realizamos en el momento presente, haya la interrupción que haya. Puede ser que vuestro perrito venga mientras estemos meditando, vuestro gatito, no pasa nada. Si hay que atenderle, se le atiende y volvemos a sentarnos y
a centrarnos de nuevo en la respiración. Siempre damos la bienvenida a cualquier acontecimiento que ocurra. Nunca nos sentimos como que rechazamos lo que sea, nos enfadamos. Hay veces que no podemos evitarlo, pero vamos a intentar siempre volver con amabilidad a la respiración, a la práctica de meditar. Cualquier cosa que ocurra, volvemos y continuamos enfocándonos en nuestra respiración. Como ya os comentaba en otras sesiones, si sentimos estrés hoy por cualquier cosa, nuestra respiración va a ser más agitada, no pasa absolutamente nada. No se trata de simplemente sentarnos y relajarnos, no, es entrenar nuestra mente. Entonces, vamos a enfocarnos ahora en nuestra respiración. Sentimos cómo el aire entra por los orificios de nuestra nariz, cómo sale. Nos vamos a centrar en cómo el aire entra y sale por los orificios de la nariz, o bien nos podemos centrar en cómo nuestro pecho sube cuando cogemos aire y cómo baja según expulsamos aire. Quizás os preguntéis, ¿y si me enfoco en las dos cosas? Bueno, pues os enfocáis en las dos cosas, no pasa absolutamente nada. Cualquier pensamiento que aparezca en nuestra mente, lo observamos sin engancharnos. Sin engancharnos significa que no vamos a empezar a darle vueltas y a contestar a ese pensamiento con otro pensamiento, etc. Simplemente lo observamos y cualquier emoción que venga con ese pensamiento, si la hay, simplemente la observamos, la sentimos y no nos enganchamos. A lo que tenemos que engancharnos es a nuestra respiración. Simplemente la observamos, no la juzgamos ni nada, solo observamos y nos enfocamos en ella, en la respiración. Voy a intentar estar callada para que podáis enfocaros y volver vosotros mismos a vuestra respiración. Es decir, si os despistáis porque de repente aparece un pensamiento, cualquier idea en la cabeza, vamos a intentar darnos cuentas por nosotros mismos de volver a la respiración, sin que yo os lo diga. Vamos a meditar por unos 10 minutos. Si nos cuesta más hoy, simplemente vamos a intentar respirar más profundamente. Intenta seguir esa respiración. Simplemente la observamos. Y si constantemente nos distraemos, es un montón de pensamientos que nos aparecen en la cabeza, no pasa nada. Los observamos y volvemos a observar nuestra respiración. Volvemos a la respiración. Lo que hacemos en meditación es observar el momento presente a través de la respiración. Practicamos estar en el momento presente. Cualquier pensamiento siempre nos lleva al pasado o al futuro. Nos centramos, observamos cómo la respiración entra y sale. Y si podemos meditar hoy simplemente 5 minutos o 2 minutos,
Simplemente seguís esta meditación que yo os guío por 2 minutos, por el tiempo que podáis, y mañana pues podéis hacerla completa o simplemente los minutos que podáis. Se recomienda en principio meditar al menos de 10 a 15 minutos todos los días. Continuamos enfocados en la respiración, con los ojos cerrados. Ya aprenderemos a meditar con los ojos abiertos más adelante, pero como somos principiantes, vamos a hacerlo con los ojos cerrados. Cualquier ruido que haya, simplemente lo oímos, lo observamos y lo mismo. Y continuamos, enfocados en la respiración. Vamos a meditar por un par de minutos más, enfocados, observando la respiración, cómo entra y sale de los orificios de nuestra nariz, cómo nuestro pecho sube y baja. Muy bien, pues vamos ahora a abrir los ojos lentamente. Estamos de nuevo en la habitación donde estábamos. Y gracias por acompañarme en esta práctica de meditación. Espero que hayáis disfrutado y si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando juntos y comparte este vídeo para ayudar a más gente a encontrar la paz interior. Nos vemos en la próxima sesión.